Muy buenos días. Mi nombre es Jessica Gabriela Mendoza Morocho, pertenezco a la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy siguiendo la maestría de Educación Inclusiva con mención en estrategias pedagógicas. Mi tema es la incidencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo del lenguaje en niños de 5 a 7 años. Principalmente es necesario partir de las definiciones que involucran a la problemática. Dentro de ellos tenemos el tema de la violencia, que si bien es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo o contra los demás, que tiene como probabilidad el daño psicológico, lesión o muerte de otra persona. La familia es un grupo de personas vinculadas generalmente por los lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, que ocupan normalmente un espacio físico. Cuando hablamos de lenguaje, es una facultad humana que nos define como especie, por su carácter lingüístico, social y psicológico, que constituye el modo natural de manifestación verbal, de tal forma que la familia puede llegar a representar un factor protector como un factor de riesgo. Cuando hablamos de un factor protector, nos referimos al mismo como una instancia protectora que cuida, que permite que progrese a nivel de instancias evolutivas, sobre todo cuando hablamos de niños, pero que así como puede llegar a representar un factor protector que evoluciona, puede llegar también a representar un factor de riesgo, el mismo que es toda aquella situación, vivencia o modo en específico que hace que las personas no vayan creciendo adecuadamente o imposibiliten un crecimiento adecuado, de tal forma que vamos a los centrales, cómo incide la violencia intrafamiliar en el desarrollo del lenguaje, ya que la familia continúa siendo principalmente el núcleo de la sociedad, que ha dado cambios importantes con el pasar del tiempo, pero que si bien la violencia no es un ente aislado, sino que se ha mantenido a lo largo del tiempo, trae consigo graves consecuencias dentro del desarrollo del niño, dificultando esencialmente el desarrollo del lenguaje, de tal forma que podemos así ver niños menos expresivos, que no existe la claridad de su lenguaje, en ocasiones se ve la omisión o sustitución de palabras, la inversión de las mismas, la dificultad para expresarse, las ganas mismo de querer ponerse en contacto con otro ser humano. Su lenguaje, por lo tanto, va a llegar a ser muy limitado. Es por eso que vemos claramente cómo el niño, debido a ser violentado dentro de su familia o cualquiera de sus integrantes, trae consigo consecuencias en el desarrollo del lenguaje, pero que a su vez también altera algunas zonas específicas del cerebro. Martínez, en el 2022, nos expone que si bien el cerebro expuesto a violencia aprende menos, ya que tiene menos capacidad para regular emociones, controlar la impulsividad y mayor dificultad para lograr el aprendizaje. De tal forma que lo que principalmente se genera aquí es una gran cantidad de cortisol. En breves rasgos, si el cerebro está tan ocupado viendo las amenazas exteriores de su medio, no va a tener tiempo suficiente como para poder continuar con su proceso evolutivo normal y continuar creciendo. De tal forma que al producir de forma frecuente cantidades exorbitantes de cortisol debido a las situaciones de violencia intrafamiliar, hay desregulación y se alteran algunas estructuras cerebrales que son necesarias para poder percibir, almacenar, seleccionar, transformar y recuperar información del medio, de tal forma que son elementos esenciales, son los procesos psíquicos básicos esenciales para también la promoción del lenguaje, lo cual coincide también Puente Martínez en el 2016, con donde nos habla respecto a este tipo de alteraciones y donde podemos ver ciertas alteraciones a nivel cerebral cuando se presenta maltrato y cuando no. De tal forma que el doctor Martin Teacher y sus colegas McLean Hospital, Harvard Medical School y Northwestern University obtuvieron imágenes por resonancia magnética con un grupo específico de personas que fueron expuestas a violencia durante determinado tiempo, en donde nos muestra alteraciones en la arquitectura cortical. Se observó dos regiones que funcionan de forma conjunta para mediar en la percepción y regulación de emociones. También se vio alterada la ínsula anterior derecha, que participa en la integración y coordinación de la actuación subjetiva de las necesidades. De tal forma
que si bien podemos ver que la familia puede llegar a representar un gran factor protector, puede a su vez también llegar a representar un gran factor de riesgo que va a involucrar en el desarrollo evolutivo del menor. Gracias.